Queremos hacer un énfasis en estudiar la palabra de Dios. Considero, mis hermanos, y yo creo que ustedes también lo consideran así, que la fortaleza de los creyentes y del pueblo cristiano evangélico está precisamente en estudiar la palabra de Dios. Así ha sido desde la Reforma, mis hermanos, que se llevó a cabo en 1521 por Martín Lutero, cuando él pegó 95 tesis, es decir, 95 argumentos en la puerta de la iglesia. ¿Por qué lo pegó en la puerta de la catedral de Nuremberg, mis hermanos? ¿Por qué lo pegó allí? Porque allí se daban los anuncios para toda la gente, para que la gente los pudiera ver. Por eso Lutero pegó allí 95 conceptos, 95 tesis acerca, mis hermanos, que él había descubierto en la palabra de Dios. Y al pegar estas 95 tesis allí en esta puerta de esta iglesia, mis hermanos, se hizo una reforma en el ámbito de la religión, pero que no solo estuvo delimitada la religión, abarcó, mis hermanos, todos los órdenes, y así es el cristianismo. Cuando uno llega a ser cristiano, mis hermanos, se reforma no solo la religión que uno ha estado viviendo, sino también se reforman todas las áreas de la vida, y eso sucedió también con la vida social, la vida civil, la vida religiosa de la Europa de ese momento, mis hermanos. Y entonces se hizo una reforma y la verdad es que la fortaleza del cristianismo, el verdadero cristianismo, está en leer la palabra de Dios, está en estudiar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, haremos un énfasis en esto precisamente, en examinar la palabra de Dios. Entonces los invito, mis hermanos, en la semana del 12 al 17, a las 6 de la tarde, mis hermanos, estaremos estudiando un libro, una carta del apóstol Pablo a los Efesios, la estaremos estudiando. Los invito, mis hermanos, a que vengan, se animen, mis hermanos, a estudiar la carta a los Efesios. También quiero animarlos a otra cosa. Hay un libro, mis hermanos, que se llama Fahrenheit 451. A mí me dejaron leer este libro cuando iba en la preparatoria, quizás algunos de ustedes también, mis hermanos. Brevemente, déjenme decirles de qué trata este libro. Es un estado totalitario, en el cual están prohibidos los libros. Si alguna persona tenía un libro, era arrestada, y los libros, mis hermanos, los juntaban para ser quemados. Hubo un hecho similar en el libro de los Hechos, mis hermanos, un suceso similar en el libro de los Hechos, pero allí fue diferente, porque dice que aquellos que se habían convertido y que hacían malas artes, practicaban la hechicería y la brujería, trajeron todos sus libros y los quemaron. Y fue, dice el libro de los Hechos, un gran suceso, y hasta da el costo de los libros que fueron quemados. Dice cuánto costaban, mis hermanos. Pero en este libro que le estoy diciendo, Fahrenheit 451, es un estado totalitario que impide leer libros. Entonces, una persona, mis hermanos, se da cuenta de esto, vive allí alineado con el Estado, él delata a varios, pero luego se da cuenta que los libros tienen un gran valor. Y entonces, mis hermanos, no les quiero decir todo el libro, les vale la pena leerlo, pero él encuentra un grupo de personas que están en el bosque, finalmente, y allí están leyendo. ¿Y qué es lo que hacen, mis hermanos? Había pocos libros y había el temor de que los libros pues fueran quemados. ¿Qué es lo que hacían? Los memorizaban. Entonces su labor de todo el día era memorizar un libro, lo memorizaban y lo memorizaban y lo repasaban y lo repasaban. Todo un libro, todo un libro. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque quiero que hagamos un esfuerzo de memorizar un pasaje de la Escritura. No les pido un versículo, cada quien lo puede escoger. Pero no un versículo, mis hermanos, sino un capítulo de la Biblia, si quieren. Alguno dirá, bueno, pues yo voy a escoger el Salmo 119. Es un capítulo bastante grande. No espero que alguno lo haga así, pero mis hermanos, les pido que hagamos un esfuerzo, no un solo versículo. Leamos, memoricemos durante este mes que está empezando todo un capítulo de la Biblia. Lo pueden escoger. Y al finalizar agosto, mis hermanos, pues queremos ver la bendición de, si alguno memorizó, no sé, un salmo,
pues pueda hacerlo. Por favor, eviten los salmos que ya saben, mis hermanos. El Salmo 23, pues muchos se lo saben, ¿no es así? Pues eviten esa, pero pueden escoger el Salmo 22 o el Salmo 121 quizás, o el Salmo 150, aprendérselo, o quizás algún otro pasaje de la Biblia en las cartas del apóstol Pablo. Escójanlo, mis hermanos, y empiecen a partir de hoy. Lean el pasaje y váyanlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Fíjense, tenemos la libertad de leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios puede estar en nuestro corazón y en nuestra mente, y si está allí, nos va a transformar. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor nuestro, gracias, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias, te alabamos en esta mañana porque eres bueno en gran manera. Que tu palabra esté abierta para nosotros, que tu palabra, mi Señor, nos hable con toda claridad. Que tu palabra, mi Dios eterno, traiga consuelo, paz, fortaleza, ánimo. Que todo esto haga tu palabra. Señor, tú sabes lo que tienes que hacer con tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Hazlo, Señor, no te tardes, no te demores. Hazlo, Padre, porque tu palabra tiene un santo propósito. Por favor, mi Dios. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, mi Señor. Y en esta hora queremos honrarte y alabarte. Que toda la honra y toda la gloria sea dirigida a ti, Señor nuestro, y a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre Celestial, danos la guía del Espíritu Santo para entender con toda claridad tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hoy iniciamos una serie de predicaciones acerca de la primera carta del apóstol Pedro, mis hermanos, y el título de la serie es Cristianismo práctico en medio de las pruebas. El apóstol Pedro, mis hermanos, o esta carta contiene muchas cuestiones prácticas. En las cartas del apóstol Pablo, mis hermanos, siempre hay dos divisiones muy bien definidas. Una parte teológica, que es la primera, y luego al final hay una parte práctica. Pero en esta carta del apóstol Pedro, mis hermanos, vamos a encontrar que se mezcla teología junto con hechos muy prácticos. Y entonces vamos a examinar, mis hermanos, esta carta del apóstol Pedro, mis hermanos, y entonces la serie se llama Cristianismo práctico en medio de la prueba, mis hermanos. Cristianismo práctico en medio de la prueba. Y quiero invitarlos a que leamos juntos la palabra de Dios, mis hermanos. Primera de Pedro 1 al 2. Este es el pasaje que vamos a meditar hoy en esta mañana. Y vamos a leerlo, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Vamos a leerlo. Dice así, mis hermanos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este pasaje, mis hermanos, está aquí en la versión de Reina Valera 1960, pero traje otra versión, es la versión de la palabra, el mensaje de Dios para hoy. Y vamos a leerlo, mis hermanos, este mismo pasaje, y solo para que quede más claro y lo podamos entender también en esta versión. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, objeto del designio amoroso de Dios Padre, y consagrados por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo gracia y paz en abundancia. Mis hermanos, en el año 64 después de Cristo, en la ciudad de Roma, ese verano, precisamente en ese año, un incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Y muchos creían que el mismo emperador Nerón, el emperador romano, era responsable del siniestro, era responsable del incendio. Sin embargo, para evitar el odio del pueblo, para evitar que los romanos se soliviantaran contra él, el emperador,
el soberano Nerón culpó de la tragedia a un pequeño pero creciente grupo de un grupo de los llamados cristianos. Y así, mis hermanos, en ese año, en el 64 después de Cristo, inició una época de gran persecución contra el cristianismo a todo lo largo y ancho del Imperio Romano. Hasta antes del año 64, el cristianismo, mis hermanos, se había considerado como una secta proveniente del judaísmo, una religión que las autoridades romanas toleraban muchas religiones a lo largo de su imperio, pero consideraban a los cristianos como algo que se había apartado del judaísmo. Sin embargo, mis hermanos, fue precisamente en esa época que el movimiento cristiano tomó su identidad singular y fue terminantemente prohibido en todo el Imperio Romano. De repente, los creyentes empezaron a ser considerados como criminales y eso provocó olas de represión y persecución por causa de su fe. Es en estas circunstancias que el apóstol Pedro sintió la necesidad de escribir esta carta. Los destinatarios se encontraban muy lejos de Roma porque eran habitantes de Asia Menor y probablemente por eso todavía no experimentaban la persecución en forma grave, pero sí eran objeto de hostilidad y burlas por parte de las personas en las cuales vivían o con las cuales convivían los cristianos. Entonces el escritor de esta carta de Primera de Pedro advierte que tendrían que soportar sufrimientos mayores. Pocos años después, mis hermanos, aproximadamente en el año 65 o 66, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo fueron ejecutados en la misma ciudad imperial, fueron ejecutados allí en Roma, mis hermanos, a consecuencia de las persecuciones del emperador Nerón. A Pablo, mis hermanos, le decapitaron y al apóstol Pedro le crucificaron en una cruz colocándolo de cabeza, mis hermanos. Así murió el apóstol Pedro. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque quería hacerles un breve recuento de cuál es el contexto de esta carta. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Y déjenme, mis hermanos, iniciar diciéndoles quién escribió esta carta y cuándo. ¿Quién la escribió? Mis hermanos, la carta la escribió Pedro, el apóstol. Si lo quieren anotar, Pedro el apóstol, seguidor de Jesús, escribió esta carta. El que era hermano de Andrés, que también era seguidor de Jesús. Primero Andrés fue seguidor de Juan el Bautista, el que bautizaba, dice la Biblia, y después fue seguidor de Jesús. Y este Andrés, su hermano, trajo a Pedro para que también fuera seguidor de Jesucristo. Ambos eran hijos de Jonás. Así se llamaba el padre de Pedro, mis hermanos, y de Jonás. Dice la carta en el primer versículo, mis hermanos, que ya leímos, Primera de Pedro 1:1, dice allí, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él es el remitente. Él está diciendo que está escribiendo esta carta, mis hermanos. Esta carta de Primera de Pedro, mis hermanos, es una carta que tiene un estilo en griego muy elegante. De acuerdo con los estudiosos de la Biblia, esta carta del apóstol Pedro es una de las cartas que utiliza argumentos y un griego bastante elegante. Y por esta razón, algunos dicen que es imposible que el apóstol Pedro haya escrito esta carta. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador, si ustedes lo recuerdan. Sabía hablar griego, sabía hablar arameo. Pero, mis hermanos, el apóstol Pedro no tenía estudios formales. Y por esta razón, algunos que al ver esta carta, al estudiar el griego de la carta, mis hermanos, ven que es realmente una carta hermosa, escrita en griego, dicen, no es posible que el apóstol Pedro haya escrito esta carta, porque era un pescador. Sin embargo, mis hermanos, la evidencia interna, dice ahí el pasaje, Pedro, apóstol de Jesucristo, él está diciendo, y en contraparte, déjenme decirles, algunos dicen, bueno, fue otra persona y utilizó el sobrenombre del apóstol Pedro. Eso es lo que dicen algunos. Pero quiero llamar su atención a este versículo, mis hermanos. Fíjense bien, dice la carta aquí,
mis hermanos, hay varios versículos que hay aquí y quiero que después los vean. Mis hermanos, Pedro era casado, por ejemplo. En estos versículos se nos dice, mis hermanos, que dice era hijo de Jonás, así se llamaba su padre. Mis hermanos, se nos dice su profesión y algunas otras cosas. Pero quiero llamar su atención a este pasaje. Primero de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice el pasaje así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Déjenme decirles hasta aquí. Silvano, mis hermanos, es el nombre de Silas, que fue un compañero del apóstol Pedro y que escribió varias de las cartas, del apóstol Pablo, que escribió varias de las cartas que el mismo apóstol le estaba dictando. Fue compañero, mis hermanos, Silas, de aventuras misioneras, junto con el apóstol Pablo en algunos de sus viajes misioneros, le acompañó. Y Pablo probablemente no veía bien, mis hermanos, pero lo que hacía, tomaba a una persona que le escribiera las cartas. Y algunas de estas personas, si ustedes lo revisan después, mis hermanos, hay varias cartas que escribió Pablo que el amanuense o el escritor en realidad fue Silas, mientras que Pablo se las dictaba. Lo que Pedro está diciendo aquí en este pasaje, mis hermanos, es que por conducto de Silvano, quien la escribió, es decir, Pedro estaba dictando y Silas estaba escribiendo. Por eso podemos entender, mis hermanos, que el estilo griego de la carta es un estilo elevado, parecido a las cartas del apóstol Pablo, parecido, porque Silas, mis hermanos, estaba dictándole, Pedro le estaba dictando las ideas, dictándole, mis hermanos, los pensamientos, guiado por el Espíritu Santo, y Silas, mis hermanos, estaba allí sentado escribiendo en griego esta carta que tenía varios destinatarios. Entonces, mis hermanos, podemos entender que esta carta tenía un estilo de griego muy elevado, era un griego culto, porque Silas lo estuvo escribiendo mientras el apóstol Pedro se lo dictaba, mis hermanos, esta carta. Seguramente Silas, mis hermanos, también llevó esta carta a varias regiones. Dice el pasaje que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, mis hermanos, la evidencia que tenemos internamente del mismo capítulo es que fue el apóstol Pedro quien escribió esta carta. Segundo lugar, ¿cuándo fue escrita, mis hermanos? Aproximadamente esta carta debe haber sido escrita entre el año 63 y 64 después de Cristo. Mis hermanos, seguramente fue escrita en esa época, un poco después del inicio de la persecución de Nerón sobre los cristianos. Mis hermanos, el apóstol Pedro recuerda varias cosas aquí. Déjenme decirles, mis hermanos, en un principio, Pedro, como seguidor de Cristo, mis hermanos, estaba negado a sufrir, como ustedes y yo. Mis hermanos, no nos gusta sufrir. ¿Es así? A ninguno de ustedes, si yo le preguntara a alguno de ustedes si le gusta sufrir, me dirían que no. No, es así, mis hermanos. No nos gusta sufrir como personas, ni como cristianos, ni como creyentes. Y Pedro en sus inicios como seguidor de Cristo no le gustaba sufrir. Sin embargo, mis hermanos, al escribir esta carta, el apóstol Pedro había madurado. Cuando él, mis hermanos, dejó de ver a Cristo en el año 33 después de Cristo, cuando Jesús murió y luego resucitó, el apóstol Pedro, mis hermanos, para esta época tenía 30 años de cristiano, 30 años de ser cristiano, 30 años de ser seguidor de Cristo. Y les escribe a los creyentes, mis hermanos, desde una perspectiva más madura. Les escribe a los creyentes desde una perspectiva más espiritual, como seguidor de Jesucristo, y les escribe a personas que están lejos de Roma, pero que van a ser sujetas de persecución o de padecimiento, mis hermanos, cómo puede vivir de manera práctica siendo cristiano. Esto es lo que escribe Pedro, mis hermanos, en el año 63 o 64 después de Cristo, cuando él ya tenía 30 años de ser seguidor de Jesús.
30 años de ser cristiano, mis hermanos. Es así que escribe Pedro. Por otro lado, mis hermanos, ¿a quiénes está dirigida esta carta? Si ustedes ven, mis hermanos, el pasaje, ahorita lo veremos, déjenme contestar primero, la carta está dirigida a los cristianos que estaban dispersos por una gran región de Asia. Es esto, mis hermanos, la carta estaba dirigida a cristianos que estaban dispersos por una gran región de Asia. Había cinco regiones, mis hermanos, que eran provincias romanas. Y aquí las vemos en el pasaje. 1 de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cinco regiones que eran provincias de Roma. 5 regiones, mis hermanos, cuales estas provincias eran provincias romanas, mis hermanos. El pasaje es notable aquí porque déjenme decirles, mis hermanos, este pasaje claramente nos dice que la carta estaba dirigida para cristianos, no era para judíos, eran gentiles, cristianos o personas gentiles que habían aceptado el cristianismo, que habían decidido ser seguidoras de Cristo, pero que ahora, mis hermanos, estaban dispersos por una gran región de Asia, por estos 5 lugares. Era el Asia Menor, en estos lugares, mis hermanos. Quizás el apóstol Pedro no los conocía de manera personal. No hay evidencia en la palabra de Dios de que el apóstol Pedro haya visitado estas regiones, no la hay. Pero seguramente sabía de estas regiones y les escribe para animar a estos cristianos que están dispersos, dice el pasaje, por una gran región de Asia, estas 5 lugares. Ellos son los destinatarios de la carta. Pero no solamente ellos, déjame decirte, tú y yo también somos los destinatarios de esta carta. ¿Por qué? Porque también estamos dispersos por el gran mundo que existe, por el gran mundo que hay. Creyentes aquí en nuestro país, creyentes en otros países, en otras áreas, en otras regiones del mundo. Y esta carta también es para nosotros, mis hermanos. No solo para los cristianos de esa época, sino también para los cristianos de actualmente, tú y yo. Esta carta también es para nosotros, mis hermanos. Y tiene un tema. Tiene un propósito fundamental. El tema y el propósito fundamental es cómo vivir de manera práctica como cristianos en circunstancias adversas. ¿Te ha ido mal en la semana? ¿Has sufrido persecución por causa de ser cristiano? ¿O has pasado momentos o circunstancias difíciles? Bueno, mis hermanos, esta carta es para ti y también para mí, para todos nosotros. Esta carta, mis hermanos, nos dice cómo podemos vivir como cristianos de manera práctica en circunstancias adversas. Este era el propósito que el apóstol Pedro tenía al escribir a los cristianos que estaban en estas 5 regiones del Imperio Romano. Pero también es una carta muy actual para ti y para mí, para que aprendamos a vivir de manera práctica cómo ser cristiano. Hoy en nuestros días, ¿cómo puedo vivir como cristiano hoy, en esta temporada que me ha tocado vivir? ¿Cómo puedo vivir como cristiano con cuestiones muy prácticas? Por eso esta carta es para ti y para mí. Es para todos nosotros, mis hermanos, y si la leemos, la estudiamos, traeremos gran provecho a nuestras vidas y maduraremos, mis hermanos, en la fe que es en Cristo Jesús. Por esta razón, mis hermanos, he decidido que estudiemos esta carta, porque tiene muchas cuestiones prácticas para ustedes y para mí, que debemos aplicar a nuestras vidas, mis hermanos. Debemos hacerlo. Por eso esta carta es para nosotros. Mis hermanos, este tema, ¿cómo podemos vivir de manera práctica el cristianismo en circunstancias adversas? De 2 maneras. El apóstol Pedro escribe 2 cosas que son fundamentales y lo iremos viendo a lo largo de esta carta. Son cosas que iremos revisando, mis hermanos, pero hay 2 cosas que son fundamentales. Primero, los alienta a sus lectores, a los destinatarios de la carta, y los fortalece
a estar firmes ante el ataque de la persecución en su contra. Dice, ¿puedes tener circunstancias adversas en tu vida por causa de ser cristiano? Sí. ¿Puedes tener circunstancias adversas en tu vida aunque no seas cristiano? Sí, también. Y entonces uno de los objetivos del apóstol Pedro era alentarlos, fortalecerlos para que pudieran vivir de manera cristiana en medio de esas circunstancias. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, mis hermanos, el propósito que se trazó el apóstol Pedro era reforzar la gloriosa verdad de que el creyente solo es un peregrino en la tierra. Eso es así. Tú y yo, mis hermanos, solo somos peregrinos. Estamos aquí solamente de paso. Nada más, mis hermanos, nada más. Estamos de paso aquí, mis hermanos, solamente. Y esto es algo que ustedes y yo debemos entender. Solo estamos de paso aquí. Mis hermanos, somos peregrinos. Y esta idea, mis hermanos, la tomaré un poco más profundamente a lo largo de la predicación. Pero debe quedar claro. Tu país no es este, somos mexicanos, es cierto, y no estoy creando una revuelta. Me enorgullezco de ser mexicano y espero que ustedes también se enorgullezcan de ser mexicanos. Pero déjame decirte, tenemos una doble nacionalidad. Aspiramos a una patria mejor. No a ser estadounidenses, no a ser canadienses, no a ser británicos. Aspiramos a una patria mejor, la patria celestial. Y estamos en camino a ella. Tú y yo, algunos llegaremos antes, otros después, pero llegaremos a esta patria celestial. Y lo que debemos entender, mis hermanos, es que en este momento, en este lugar, somos peregrinos solamente aquí. Y esta es la idea que debe quedar clara, mis hermanos, solo somos peregrinos. El apóstol Pedro tenía esto en mente, les escribe a sus lectores, mis hermanos. 1 Pedro 2:11, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice allí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro les escribe y les dice, no les escribo como ciudadanos de la región donde están viviendo, no les escribo como personas que tienen una ciudadanía, les escribo como extranjeros y les escribo como peregrinos, porque este no es su lugar, estamos de paso aquí nada más, aspiramos a un lugar mejor. Y por eso les dice el apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos, ustedes deben vivir de otra manera, abstenerse de los deseos carnales, porque aspiramos a algo mejor. Esto es lo que debe quedar claro en nuestras mentes, mis hermanos, y esto era la intención del apóstol Pedro para sus destinatarios, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, déjenme hacer un breve resumen. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El autor de la carta es Pedro, mis hermanos. Seguramente él le dictó la carta a Silas. Silas le escribió mientras que Pedro le dictaba la carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Son cristianos, creyentes, que están por 5 regiones del Imperio Romano. Y por otro lado, mis hermanos, también vemos el propósito que tenía el apóstol Pedro al escribir esta carta, es animar a los creyentes, fortalecerlos para que puedan vivir de manera práctica como cristianos en circunstancias adversas, y también los creyentes deben entender que son peregrinos y extranjeros aquí. Esto es lo que debemos entender de esta carta, mis hermanos. ¿Está claro? Espero que sí, mis hermanos, y de verdad espero que se animen a leerla en su casa, tomen algún pasaje, lo estudien, mis hermanos, y vamos, déjenme decirles 4 cosas aquí. Déjenme decirles 4 cosas, de estos 2 versículos podemos aprender 4 cosas, 4 hechos grandes de la vida cristiana. Cuando tú eres creyente, cuando recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es decir, decides ser seguidor de Jesucristo, ahora eres cristiano, ahora eres creyente, hay 4 grandes cosas. Y quiero decírselas, mis hermanos, para animarles, para animarles. Los tiempos en los que vivimos no son fáciles. El cristianismo, como alguna vez lo he comentado, mis hermanos, es contracultural. El cristianismo está contra la cultura de la sociedad en la que vivimos.
Mis hermanos, lo que ahora se entiende es que debe haber una gran tolerancia contra muchas cosas que la Biblia dice que son pecado. La Biblia lo dice con toda claridad. Y muchos cristianos aún son engañados por nuestro tiempo y la cultura de nuestro tiempo. Pero ustedes y yo debemos permanecer firmes en la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra guía. Y cuando somos cristianos, nos hacemos cristianos, hay 4 grandes cosas que suceden. Quiero compartírselas, quiero comentárselas para animarlos, mis hermanos. ¿Verdad? Es una gran cosa ser creyente. Es una gran cosa ser cristiano. ¿Has recibido a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador? ¿Has recibido a Jesús? Déjame decirte, debes estar profundamente orgulloso de eso. Y quiero, mis hermanos, animarles en esta mañana. ¿Cuál es el primer evento? ¿Cuál es la primera gran suceso de la vida cristiana? Es que ahora soy un creyente expatriado o peregrino en la tierra. Mis hermanos, ustedes me dirán, ¿por qué esta es una gran cosa? Soy peregrino, a veces a los extranjeros no les va bien en otro país. ¿Cómo puede ser esto una gran cosa? ¿Cómo puede ser esto así, mis hermanos? Déjenme decirles 2 cosas. En primer lugar, tú estás temporalmente en la tierra. Esta es la tierra que tú has conocido, que hemos conocido. Abrimos nuestros ojos aquí y pues empezamos a tener conciencia de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Aproximadamente entre los 3, 4 años hay imágenes nebulosas que estamos recordando de nuestras vidas. ¿No te ha pasado? Yo trato de acordarme, hay algunas cosas que me acuerdo a los 3 o 4 años, no todas, solamente algunas cosas, y empiezo a tener más conciencia de mi vida conforme he ido creciendo. Así nos pasa, mis hermanos, es la tierra que hemos conocido. Aquí hemos pasado nuestros años, aquí hemos formado familias, aquí nos hemos casado, hemos tenido hijos, aquí tenemos un trabajo, muchas cosas. Pero todo esto debes considerarlo como temporal. Todo es temporal, mis hermanos, todo aquí es temporal. Tú y yo estamos también temporalmente en esta tierra. Nacimos, pero también hemos de morir, mis hermanos. ¿Cuándo será eso? No lo sé. No lo sé. Quizás alguno de nosotros parta antes, mañana mismo, hoy mismo. No lo sé. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que dice la Escritura que la vida del hombre es como una flor, que a la mañana crece y florece, y a la tarde, noche se seca y es desechada. También dice la Escritura, mis hermanos, que la vida del hombre es como un vapor. Cuando está el rocío en las mañanas y comienza a calentar el sol, comienza a subir el vapor. Y luego el calor aumenta y desaparece. Ya no lo vemos más. Todo aquí es temporal. Pero déjame decirte, lo maravilloso de esto, de que tú y yo somos extranjeros y peregrinos aquí, es esto, que tú y yo somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Sí, claro, somos mexicanos, es cierto, pero somos ciudadanos del cielo y aspiramos a esto. Cuando nos encontremos en la patria celestial, no habrá mexicanos, ni estadounidenses, ni guatemaltecos, ni europeos. No, mis hermanos, solo habrá seguidores de Cristo Jesús. Solo seguidores de Jesucristo, mis hermanos, solamente allí. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, otra vez, 1 Pedro 2:11, dice allí, os les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, porque tú y yo tenemos una patria mejor, la patria celestial. Y este es un hecho portentoso en la vida de todos los creyentes, mis hermanos. Tú debes considerarte como ciudadano del cielo. Mis hermanos, a veces cuando me han pedido en otros países, me piden mi pasaporte, cuando he viajado a otros países, me piden mi pasaporte, lo muestro. Y me siento muy orgulloso de tener un pasaporte mexicano. Me siento, una ocasión, mis hermanos, iba en un tren en Grecia, mis hermanos de la ciudad de Patras hacia Atenas, iba con mi esposa, íbamos los dos y mis hermanos compramos los boletos desde México de ese tren. Y cuando nos subimos al tren, mis hermanos, estaba lleno. Y entonces pues traíamos nuestros boletos, los vio el acomodador, fue y paró a 2 personas.
Y nos dijo, siéntense. Me dio mucha pena, pero también me sentí muy cómodo porque me senté, de verdad. Dice, y bueno, este hombre sabía que como no había comprado boletos con anterioridad, yo los había comprado desde aquí, yo tenía derecho a sentarme. Y entonces me preguntó que de dónde éramos, y yo le contesté que de México. Y entonces me dice, México, así hablan los griegos, ¿no? México, Hugo Sánchez. Sí. Estaba la época de Hugo Sánchez jugando en Europa y me dio risa. Y sí, México. Y comenzó allí a decirme otras cosas, algunas entendía, otras no, porque me estaba hablando entre italiano y griego. Y cuando me hablaba en italiano entendía un poco, cuando me hablaba en griego no entendía nada. Pero yo estaba orgulloso, mis hermanos, de mi pasaporte como mexicano. Pero déjame decirte, estoy mucho más orgulloso de ser ciudadano del cielo, la patria celestial, que Dios ha prometido a todos aquellos que reciben a Cristo Jesús. ¿Sabes? Estamos aquí de manera temporal, solamente de manera temporal. Nos espera un mejor destino a ti y a mí, ciudadanos del cielo e hijos del gran Rey del cielo, el Dios Todopoderoso. Déjame decirte, si esto no te pone contento, no sé qué lo va a hacer. No perteneces aquí, donde hay pecado, donde hay traiciones, donde hay muchas ofensas. No perteneces aquí, donde hay corrupción. Perteneces a una patria mejor, donde Dios es el Rey y tú no solo eres ciudadano, sino también eres su hijo. Saben, mis hermanos, esto debería llenarnos de contento, debería de llenarnos de gran ánimo. Estoy aquí solo de paso, solo de paso. No estoy aquí, no todo termina aquí. Para mí hay un futuro mejor, hay algo mejor para mí. Y eso es lo que tú debes considerar. Para todos nosotros hay algo mejor. Es buenísimo, mis hermanos, ser ciudadano del reino de Dios, ciudadano del cielo, pero también ser hijo de Dios. Y eso es lo que debe animarnos, mis hermanos, constantemente. Si has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, debes animarte. Puedes pasar circunstancias adversas aquí, sí, las vas a pasar, todos las pasaremos. Pero déjame decirte, espera algo mejor. Espera algo mejor. Creo que ya se los conté, mis hermanos, en cierta ocasión, una señora que estaba por morir. Ella estaba haciendo los arreglos para preparar los cantos, estaba preparando su funeral. Mis hermanos, estaba pensando en eso. Entonces mandó llamar al pastor y le dijo, quiero que se cante este himno, quiero que se cante este otro, que se lea esta lectura de la escritura, quiero que se haga esto. Y quiero que en mi mano me pongan un tenedor, ¿verdad? Y cuando todos pasen delante del tenedor, delante del féretro que esté abierto, todos vean el tenedor que tengo en la mano. Y entonces el extrañado, el pastor le dijo, bueno, ¿por qué quiere un tenedor en la mano? Es como en las comidas. Dice, el postre es lo mejor y viene después de la comida. Y por eso quiero que todos entiendan que lo mejor está por venir. No es aquí, mis hermanos, donde nosotros está nuestro destino. Nuestro destino está en la patria celestial y tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios, del gran Dios eterno, mis hermanos. Segundo lugar, déjenme decirles, mis hermanos, el segundo hecho de ser cristiano es que tú y yo somos creyentes elegidos por Dios. Somos creyentes elegidos por Dios, mis hermanos. La verdad es que esto es tan importante, mis hermanos. Somos elegidos por Dios. Somos creyentes elegidos por el Dios Santo. Cuando yo era niño, mis hermanos, frecuentemente pues salía a jugar fútbol a la calle. Y ya ven, en la calle, mis hermanos, los niños hacen sus retadoras para jugar, o todos los juegos, en la escuela también. Y entonces uno hace grupos y entonces está uno niño, bueno, pues escojo a él. Decía, ¿no? El mejor, uno lo escoge. Y luego escojo a este otro y así están pasando de uno al otro, mis hermanos. Y ya al final, bueno, dice, bueno, lo escojo, pues ya no quedaba otra y lo escogen a uno. ¿No es así? Mis hermanos, porque no queda de otra, ¿no? Ya no hay, incluso algunas personas dicen, bueno, te elijo,
pero bueno, mira, quédatelo tú y mejor nosotros sacamos, o nosotros, nuestra portería es aquí y tú quédate con este jugador. ¿Mm? Así pasa, mis hermanos. Pero déjame decirte, en este pasaje dice que los creyentes son elegidos por Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Déjenme explicarles este pasaje, mis hermanos, aquí. El pasaje dice, mis hermanos, que los creyentes a los cuales el apóstol Pedro les estaba escribiendo eran elegidos por Dios. Esta palabra elegidos, mis hermanos, es una palabra griega que se tradujo al español para seleccionar cosas preciosas, cosas valiosas. Es como cuando uno va a la tienda, mis hermanos, y escoge un pan selecto. ¿No es así? Un pan selecto o una camisa seleccionada o una ropa seleccionada, elegida, seleccionada y preciosa. Es algo selecto. Las frutas pueden ser selectas. Cuando las mujeres o los varones van al mercado, mis hermanos, y uno toma una fruta, uno la toma, la ve el color, la huele y la apachurra un poquito, ¿no? Y sabe si está madura o verde, ¿no es así? Si está verde, mis hermanos, la deja. E incluso, mis hermanos, la gente que vende en los mercados le da una prueba de una papaya, por ejemplo, o de un melón, y le dice, mira, aquí está, y nos da la prueba. Y entonces, oiga, pues toma y le aseguro que está igual. Es una fruta seleccionada, elegida, ¿no es así? Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, Dios nos ha seleccionado a cada uno. Tú eres una persona selecta, eres una persona elegida por Dios. Esa es la intención de la Escritura. La doctrina de la elección en la Biblia, mis hermanos, la encontramos a lo largo de toda la Biblia. Dios en un principio eligió a Israel, lo dice, yo te elegí a ti. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, mis hermanos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Los elegí a ustedes, le dice Jesús a sus discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y déjame decirte que esa es una gran verdad para cada cristiano, para cada creyente. Cada creyente ha sido elegido por Dios. Elegido. Esta es una doctrina que está a lo largo de toda la Biblia. La elección que Dios hace de sus hijos, mis hermanos. Y esta elección tiene que ver, mis hermanos, no solo con el conocimiento adelantado de Dios, dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir presciencia? Dentro de los atributos de Dios, mis hermanos, entendemos que Dios es todopoderoso, ¿no es así? Omnipotente, es omnisciente, omnipresente, es santo, es eterno, mis hermanos, muchas más cosas. Pero déjenme decirles, mis hermanos, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Presciencia es el conocimiento adelantado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo los elegí a ustedes de acuerdo con mi conocimiento adelantado, dice Dios. Porque yo sabía que tú ibas a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es el conocimiento adelantado de Dios, la presciencia de Dios, mis hermanos. La verdad es que debemos entender que cada creyente ha sido elegido por Dios, mis hermanos. Y algunos de ustedes preguntarán, bueno, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda mi voluntad? Allí precisamente, mis hermanos, también está el libre albedrío, esta doctrina en la Biblia. También está. Pero la labor de nosotros como creyentes, mis hermanos, es compaginar estas dos doctrinas. La elección que Dios hace de los creyentes y el libre albedrío. ¿Cómo se compaginan? Precisamente en la presencia de Dios, el conocimiento adelantado de Dios. ¿Qué quiero decirles? Dios sabe quién va a seguir a Cristo y quién no. Dios lo sabe. Cuando a alguien le presentan el Evangelio, Dios sabe quién va a seguir a Jesús y quién no lo va a seguir. Dios lo sabe. Pero tú y yo no lo sabemos.
Y es allí, mis hermanos, donde estas dos grandes doctrinas de la Biblia se cruzan y se complementan. Dios sabe que tú ibas a seguir a Jesús, pero tú no sabías esto. Y cuando te presentaron el Evangelio, tú tomaste una decisión para hacerlo. Déjenme decirles otra cosa más, mis hermanos. Cada creyente es elegido por Dios, pero no solo, mis hermanos, no solo implica el conocimiento adelantado de Dios. También, mis hermanos, implica que antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera hecho, Dios ya te había elegido a ti. Dios ya te había elegido a ti antes de que el mundo fuera hecho. Los pensamientos de Dios estaban dirigidos para tu persona, para nuestras personas. Dios ya nos tenía en mente antes de que todo fuera hecho. He tenido la oportunidad de estar 2 veces, mis hermanos, en la Capilla Sixtina viendo los frescos que pintó Miguel Ángel. Y mis hermanos, el famosísima imagen donde Dios está extendiendo su dedo y del otro lado está Adán tocando el dedo de Dios, dándole vida. Mis hermanos, en esa imagen, en el techo, hay una figura femenina aquí, debajo del brazo de Dios. Siempre toda nuestra atención está hacia acá, dirigiéndose hacia Adán, pero hay una figura femenina debajo del brazo de Dios. Y es que Dios, mis hermanos, al estar creando a Adán, ya tenía en mente a Eva antes de crearla. Igual sucedió contigo y conmigo. Antes de que tus padres te pensaran en ti, antes de que tus abuelos siquiera llegaran a conocerse o casarse, antes de que tus tatarabuelos se conocieran, antes de que todo en el mundo fuera creado, Dios ya pensaba en ti y en mí. Dios nos eligió así, mis hermanos, no solo por su conocimiento adelantado de lo que tú ibas a decidir con respecto a Cristo Jesús, sino también, mis hermanos, Dios ya te tenía en mente. Ya nos tenía en mente antes de que el mundo fuera hecho, mis hermanos. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14 que en Él, es decir, en Cristo Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Puedes subrayar esto? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra, mis hermanos, muchos cristianos tropiezan con esta palabra, predestinado. Dicen, si Dios me eligió, bueno, o Dios ya eligió a los que han de ser salvos, entonces ¿para qué me preocupo? No, lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios verdaderamente eligió. Y eligió con su conocimiento adelantado y ya estaba pensando en ti antes de que tú fueras creado, por el gran amor que tiene, por la gran misericordia. Dios ya estaba pensando en ti y en mí, mis hermanos. Dios nos escogió, dice el pasaje, conforme al propósito del que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué? ¿Saben, mis hermanos? Algunas veces me he puesto a pensar, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Saben, mis hermanos? Abraham, el patriarca, el padre de la fe, vivía en Ur, una ciudad de Caldea. Y Abraham, mis hermanos, era idólatra. Él adoraba ídolos. No conocía de Dios. Adoraba ídolos. ¿Por qué lo escogió? Lo escogió porque Él es Señor y hace las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué nos escogió a todos y cada uno de nosotros? Mis hermanos, no lo sé. Si por mí fuera, yo ni mí mismo me hubiera escogido, porque sé cómo soy pecador, igual que tú. Y saben, mis hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Él es Señor y hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Por eso debemos darle las gracias. Señor, gracias, porque me escogiste a mí, me elegiste a mí, Señor, gracias te doy porque me escogiste, gracias, me elegiste a mí, no sé cómo ni por qué, pero tengo muchos pecados, grandes pecados en mi vida.
pero gracias, Señor, porque me escogiste a mí. Gracias. Y saben, mis hermanos, esto es por pura misericordia. Dice la Escritura, mis hermanos, en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, que nosotros debemos dar siempre las gracias a Dios. Siempre debemos darle las gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Lo que te quiero decir es que nunca te canses de darle las gracias a Dios. Nunca, nunca te canses. ¿Eres cristiano? Sí, pero no porque seas buena persona. ¿Eres seguidor de Cristo? Sí, pero no porque en ti haya buenos sentimientos. Eres cristiano porque Dios así lo había decidido y te eligió a ti y a cada uno de nosotros, incluso antes de que el mundo fuese hecho. Y por esto debemos darle las gracias a Dios. Nunca debemos de cansarnos de ello. Señor, gracias. Gracias debemos decirle a Dios porque me has elegido a mí. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo. No sé, pero me elegiste a mí y te doy las gracias. Gracias, Señor. Así dice este pasaje, mis hermanos. Y también dice la Escritura en Efesios 1, 4 y 5 que nos escogió en Él. Dice, nos eligió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo puedes subrayar allí? Déjame decirte, lo que te quiero decir hoy en esta mañana es que como creyente eres una persona muy especial y quiero animarte. Eres tan especial a los ojos de Dios que Él ya te tenía en mente antes de que el mundo fuese hecho. Por esto, déjame decirte, no importa la circunstancia de vida que estés pasando o vayas a pasar. Eres precioso a los ojos de Dios. Ya te tenía en mente y te escogió para ser su hijo, para ser cristiano, para llevarte al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Quiero animarte con estas palabras. Nunca te canses de darle las gracias a Dios. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué nos escogió? No lo sé. Es porque Él es Señor y hace todas las cosas de acuerdo con el designio de su voluntad. Pero nos escogió. Y porque nos escogió, debemos darle las gracias a Dios. Y debes estar seguro de algo. No importa lo que tú vivas. Dios te eligió a ti. Dios te escogió. Y debemos darle las gracias a Dios. Amén, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos. El tercer hecho maravilloso de ser cristiano es este, que tú y yo somos creyentes apartados por Dios y cubiertos por la sangre de Cristo. Dice la Escritura, 1 de Pedro 1:2, mis hermanos, donde estamos estudiando este pasaje, dice que nos eligió, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa, mis hermanos, ser rociados con la sangre de Jesucristo? Déjame decirte esto, cuando tú y yo vivíamos lejos de Dios, habíamos quebrantado la ley de Dios. Habíamos ignorado la ley de Dios. No nos interesaba ni nos importaba. Nos habíamos rebelado contra Dios. Rechazábamos a Dios. Por ello, mis hermanos, somos culpables ante la ley de Dios. Y al quebrantar la ley de Dios, tú y yo lo que merecíamos era el castigo de la ley. Merecíamos el juicio de la ley y la condena de la ley. Esto es lo que merecíamos, mis hermanos. Pero esto es lo maravilloso, que Jesús cumplió el castigo por nosotros. Él murió por nosotros, dice la Escritura, mis hermanos. Y también Él ofreció su vida como un sustituto y sacrificio por nosotros. En un momento más tendremos la cena del Señor, mis hermanos, tomaremos pan y vino. Y esto es lo que significa, que Cristo murió por ti y por mí. Eso es lo que significa, que Él es nuestro sustituto. Y lo que tú y yo merecíamos, mis hermanos, lo pagó Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser rociado con la sangre de Jesucristo, mis hermanos. Eso es lo que significa todas nuestras transgresiones y nuestras culpas delante de Dios han sido borradas y ahora somos aceptables delante de Dios. Él nos ha aceptado como somos, como somos. Dios nos ha aceptado y la manera en que nos aceptó
es cuando Cristo murió por todos nosotros, mis hermanos. Esa es la manera como nosotros hemos sido aceptados ahora en Cristo Jesús, mis hermanos. Lo cierto, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando sacrificaban un animal para ofrecerlo en sacrificio a Dios, tomaban un poco de la sangre y la rociaban sobre el altar para purificarlo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento también eran rociados con esta misma sangre de este animal que era ofrecido en sacrificio a Dios. Tomaban un poco de la sangre y los sacerdotes también eran rociados con esta sangre, y con esta sangre eran purificados delante de Dios. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo? Cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y entendimos que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, hemos sido rociados con la sangre de Cristo, quien nos purifica y nos hace aceptables delante de Dios. Él nos ha aceptado en Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso dice la Escritura en Romanos 5:9, mis hermanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es en Cristo, mis hermanos. Y también 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, de tus antecesores, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debes darle muchas gracias a Dios, porque ahora eres un creyente apartado para Dios y cubierto con la sangre de Cristo que te purifica y te hace aceptable delante de Dios. Por esto debemos darle las gracias a Dios. Decirle, Señor, gracias, gracias, porque yo no podía llegar a ti. La condena era sobre mí, pero ahora Cristo me ha limpiado y purificado y tú me has aceptado. Le dirás gracias a Dios. De verdad no debemos cansarnos de esto, mis hermanos. Tú y yo somos ciudadanos del reino. Tú y yo, mis hermanos, somos elegidos por Dios, y tú y yo ahora hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. No debemos de cansarnos de darle gracias a Dios, y quiero animarlos a ello. Pero, mis hermanos, esto confiere también una gran responsabilidad. En cuarto lugar, mis hermanos, y es un hecho maravilloso de ser cristiano, es que ahora soy un creyente que puede obedecer a Dios. Soy un creyente que puede obedecer a Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que tú y yo fuimos elegidos de acuerdo con el conocimiento adelantado de Dios para obedecer. Eso dice allí en 1 Pedro 1:2. Fuimos elegidos según la presencia de Dios, de acuerdo con el conocimiento adelantado de Dios, y que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para obedecer. Fuimos creados, elegidos para obedecer a Dios, mis hermanos. Fuimos creados para esto. Dios te eligió. Dios nos eligió a ti y a mí para ser obedientes a Dios, mis hermanos. Este es el propósito de Dios. Saben, mis hermanos, cuando uno elige un pantalón en una tienda comercial, uno le elige de acuerdo al color, de acuerdo a la tela, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la cintura. Uno lo elige así, ¿no es así? Y tiene una función, cubrirnos. Cuando uno elige un saco es igual, o una cobertor o una chamarra, mis hermanos, la elegimos de acuerdo a la función que va a desarrollar. Es decir, mis hermanos, me puedo poner una gabardina y me la pongo, mis hermanos, cuando sé que va a llover, pero no me la pongo cuando va a hacer sol. ¿No es así? ¿Por qué les digo? Porque elegimos las cosas de acuerdo a la función que van a desarrollar. Déjenme decirte esto, Dios te eligió. Y Dios te eligió para que vivas una vida obediente delante de Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Elegidos de acuerdo con la presencia de Dios para obedecer. Elegidos para obedecer, para ser siervos de Dios, para obedecer los mandatos de Dios, mis hermanos.
Por eso la Escritura, mis hermanos, nos advierte a ti y a mí. Allí en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debes darte cuenta de esto. Dios te eligió. Dios nos eligió para que hiciéramos la voluntad del Padre que está en los cielos. Para esto Dios nos eligió. Y dice la Escritura en Tito 2:14, mis hermanos, Él se dio a sí mismo por nosotros, es decir, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, es decir, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Es decir, que haga lo bueno y que haga la voluntad de Dios, un pueblo obediente. Quiero animarte de verdad, quiero animarte. No importa la circunstancia de vida que estés viviendo ahora, debes darte cuenta que eres creyente en Cristo Jesús. Y Dios te eligió, Dios nos eligió para aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para ser salvos. Y Dios nos eligió para ser un pueblo obediente. Déjame decirte, no hay mayor privilegio que este. No hay mayor privilegio que este. Puedes tener logros en la vida quizás. Puedes tener un doctorado o un postdoctorado. Puedes hacer grandes cosas, sí, quizás. Pero el mayor privilegio que tenemos todos nosotros, mis hermanos, es de ser creyentes, seguidores de Cristo, elegidos por Dios mismo para ser salvos y para ser obedientes delante de Él. Este es el mayor privilegio que tenemos. Por eso, mis hermanos, les quiero animar. No vas a tener otro mayor privilegio en la vida. Te pueden dar un reconocimiento o un diploma quizás, pero no se va a comparar nunca, nunca con que Dios te haya elegido a ti para ser su hijo y ciudadano del cielo. Así pues, mis hermanos, debemos darle las gracias a Dios por esto. Muchas gracias debemos dar a Dios por esto que ha hecho con nosotros. Yo quiero concluir, mis hermanos. Yo puse una oración, la tienes allí en el boletín, y quiero que la hagan conmigo, la escribí, mis hermanos. Si es tu deseo, te has dado cuenta que Dios te eligió, y Dios te eligió, y ya estaba pensando en ti antes de que el mundo fuera creado, y te eligió para ser salvo, ser rociado con la sangre de Cristo, y te eligió para ser obediente. ¿No quisieras dedicar tu vida a Él más si Él te eligió? ¿No quisieras dedicarte más a Él ahora? Si ese es tu deseo, haz esta oración también. Léela conmigo. Vamos a hacerlo, mis hermanos. Dice: amado Padre Dios y Rey de Reyes, anhelo vivir en obediencia a tus decretos y mandamientos. Para hacerlo, permíteme meditar en tus preceptos de tal modo que éstos dirijan mis pasos. Mientras pongo mis ojos en tus palabras, dame una conciencia aguda respecto a las guías que puedo encontrar allí. Oro porque me enseñes a vivir de tal manera que te agrade y te dé gloria. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias, gracias. Gracias porque nos has escogido a todos y cada uno de nosotros. Nos elegiste. Gracias, Señor. Esto nos hace sentir bien. Pero, Padre bendito, no entendemos por qué nos escogiste. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, mi Señor, es que debemos darte la honra y la gloria. Y queremos hacerlo en estos momentos. Gracias por la elección que tú has hecho para con mis hermanos y para conmigo. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias también, bendito Señor, porque Padre Celestial, ya nos tenías en tu preciosa mente antes de que el mundo fuera hecho. Gracias. Gracias también, Señor nuestro, porque Padre Celestial nos escogiste para dos cosas maravillosas: para ser salvos, para ser limpiados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, gracias de verdad. Ningún mérito tenemos nosotros, todo el mérito es tuyo, bendito Dios, porque tú nos escogiste.
Gracias. Pero también nos escogiste para ser obedientes a ti. Muchas gracias. Gracias, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, darte la honra y la gloria, darte el honor solamente a ti, mi Señor. Precioso Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas. Y queremos, como lo hemos leído en esta oración, queremos entregarnos, ver tu palabra, ver la guía para nosotros, y queremos obedecerte más y más y más. Ayúdanos en esto, mi Señor, a ser más obedientes a ti. Gracias porque ahora vamos a tomar del pan y del vino. Gracias, Señor, porque, Padre, queremos tomarlo con profunda devoción y gratitud a ti. Y así lo haremos, mi Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por hacernos ciudadanos del cielo. Gracias por hacernos tus hijos. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.